es un entero. Para que esto sea un entero, n tendría que ser un divisor de 18. ¿Ya? Entonces, los divisores de 18, habitualmente los alumnos solamente cuentan los divisores positivos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18, ¿ya? Fíjense que 1 por 18 nos da 18, 2 por 9 nos da 18, 3 por 6 nos da 18, pero también están los divisores negativos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto va a ser un entero siempre y cuando que esto sea un divisor de 18 y nos preguntaban cuántos valores enteros diferentes podía tomar n. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los otros 6 son 12. ¿Ya? Entonces muchos de ustedes contaron solo 6 divisores, ya porque contaron solo los divisores positivos. Pero acuérdense que están los divisores positivos y los divisores negativos, así como hay múltiplos positivos y también múltiplos negativos. ¿Ya? El siguiente ejemplo, la siguiente pregunta que vamos a resolver es la pregunta 6. Pregunta de porcentajes. Ya, entonces dice, ¿en qué porcentaje aumenta el área de un triángulo rectángulo si uno de sus catetos aumenta en un 20% y el otro en un 50%? Entonces vamos a dibujar aquí triángulo rectángulo. Y hay un cateto que aumenta y el otro también aumenta, entonces obviamente que el área va a aumentar, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, ¿qué pasa? Aquí tenemos el triángulo original, que es sin la variación, ¿ya? Entonces vamos a decir que tiene un cateto A y un cateto B. Entonces el área 1, que es el área sin la variación, es cateto por cateto dividido en 2, ¿cierto? Ya, ahora, se supone que este es el 100% del área original, ¿ya? Que es lo mismo que 100 partido en 100 es 1, así que es lo mismo que tenemos ahí arriba, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa con el área cuando le hacemos las modificaciones. Dice que un cateto aumenta si uno de los catetos aumenta en un 20% y el otro en un 50%. Entonces, si este cateto aumenta en un 20%, nos quedamos con el 120% de A, porque este es el 100% de A. Entonces pasamos al 120. Y el otro aumenta en un 50%, o sea, pasa de B, que es el 100% de B, al 150% de B, ¿cierto? Entonces ahora vamos a calcular esta área, el área 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos el área? Cateto por cateto dividido en 2, o sea, 120% de A por 150% de B, y lo dividimos en 2. Entonces, vamos a comparar qué pasa con el área. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a simplificar primero. Vamos a multiplicar 12 por 15. Cuando multipliquemos 12 por 15 nos va a quedar 180. 10 por 10 es 100. Y aquí tenemos A por B. Vamos a poner aquí A por B partido en 2. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que lo que ustedes tienen aquí es 180 AB por 100 partido en 2. Si ustedes hacen la división y multiplican extremos con extremos y medios con medios, les va a quedar eso, que es lo mismo que decir 180% de AB. Por lo tanto, si pasamos del 100% de AB medios, espérense, aquí me faltó el S por S y S por S aquí. Me faltó el 2 ahí. Si pasamos del 100% de AB medios a 180% de AB medios, eso significa que llegamos a un aumento de ¿qué porcentaje? Del 80%. Entonces, partimos con el 100% y llegamos al 180% de AB medios. Vamos a escribirlo ahí un poquito más ordenadito, para que se vea más lindo. Ahí sí. Eso es. Ya. La otra pregunta de porcentaje, la 7. Vamos a ver.
Tómenle una fotito para que no se queden atrasados. Seguimos. Dice, P y Q son números reales positivos, donde P es mayor que Q. Dice, ¿qué tanto por ciento es P menos Q de P cuadrado menos Q cuadrado? Esta pregunta salió ya en el control anterior muy parecida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué tanto por ciento es 3 de 4? Muchos de ustedes me dicen 4 es el 100%, entonces 3, ¿qué porcentaje será? Bueno, lo mismo vamos a hacer aquí, ¿ya? Si me preguntan qué tanto por ciento es esta cantidad de este total, entonces yo digo claramente P cuadrado menos Q cuadrado corresponde al 100%. Entonces, esta cantidad P menos Q, ¿qué porcentaje será? Le llamamos X, ¿cierto? Como esto es proporcionalidad directa o regla de 3, que es lo mismo. Multiplicamos cruzado y despejamos. Adelante, buenos días. Entonces, tenemos ahí 100 P menos Q partido por P cuadrado menos Q cuadrado. Resulta que eso es una diferencia de cuadrados que se factoriza como una suma por su diferencia. Y ahí simplificamos y nos queda 100 partido en P más Q. Eso es. Entonces, si se dan cuenta, el desarrollo de las preguntas es súper cortito, ¿ya? Por lo tanto, era una excelente oportunidad, chiquillos, de que les fuera bien. O por último, de ejercitar. De repente el puntaje no importa tanto, sino que la experiencia que van ganando, ¿ya? Porque al final una persona con mucha experiencia es la persona que le va bien en la prueba. Ya eso ustedes lo tienen que ver así, no importa que saquen 400, 500, 600, a medida que van teniendo más experiencia, su puntaje va subiendo inevitablemente, ya, de a poco, pero va subiendo. Ya, vamos a corregir la pregunta 10. Yo me voy saltando algunas, acuérdense que después yo les doy la palabra para que nos retomemos las que me voy saltando, ¿ya? Entonces, dice, si n es un número natural, entonces al desarrollar la expresión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí habitualmente? Los alumnos tienden a desarrollar el cuadrado del binomio y la expresión empieza a crecer, ¿ya? Y si ustedes miran en las alternativas, la expresión está bastante breve, ¿ya? Es una expresión muy reducida. Entonces, ¿qué les aconsejo yo trabajar aquí? Primero, ustedes, en vez de desarrollar el cuadrado del binomio, porque aquí no pueden restar. ¿Por qué no pueden restar? Porque no son términos semejantes. Tienen la misma base, pero no tienen el mismo exponente. Recuerden que ustedes no pueden ni sumar ni restar potencias que tengan distinta base o distintos exponentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner atención. Recuerden ustedes que cuando vimos potencias, yo les enseñé a factorizar. Y cuando lo que vamos a hacer es factorizar dentro del paréntesis. Vamos a dibujar este paréntesis un poquito más grande para que se note ahí. Entonces, vamos a factorizar dentro del paréntesis por una potencia del 10. Pero cuando yo estoy factorizando por potencia, siempre les dije factoricen porque la que tiene menor exponente. En este caso, la que tiene menor exponente es 10 elevado a n menos 2. Factorizamos por eso adentro del paréntesis, ¿ya? Esto todo va a quedar elevado al cuadrado, después lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, voy a decir, ¿qué expresión multiplicada por esta me da la misma? Claramente tiene que ser 1, ¿cierto? Ahora, pongo un signo negativo porque se supone que esto por eso me da eso y esto por eso me da eso. Entonces ahora voy a usar base 10. Digo, ¿qué exponente tengo que poner aquí para que al multiplicar estas potencias, conservar la base, a los exponentes me dé n menos 1? Tendría que ser el 1. Eso es. Y ahí está listo el ejercicio, pues, chiquillos. ¿Por qué? Porque aquí nos queda 10 elevado a n menos 2. 1 menos 10 es menos 9, y esto está elevado al cuadrado, y esto es un producto. Cuando yo tengo un producto elevado a un exponente, cada uno de estos términos del producto se lleva el exponente, es decir, esto es 10 elevado a n menos 2 al cuadrado por menos 9 al cuadrado. Potencia de una potencia, me queda 10 elevado a 2n menos 4, y menos 9 al cuadrado es 81. Y ahí está nuestra alternativa B. ¿Se entiende? Eso es. Ya. A ver, ¿qué más? Voy a ir a los problemas de planteamiento de la página 5.
¿Ya? Vamos a resolver la 13, la 14 y la 15. Ya, ojo, acuérdense de tomarle una fotito, un pantallazo para los que no alcanzan a tomar apuntes. Seguimos. Ya, vamos aquí con la 3. Chiquillos, miren, pregunta de dígitos. Vimos dígitos cuando vimos problemas de planteamiento. Dice, en un número de 2 cifras, el dígito de las unidades es A, el dígito de las decenas es B. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos unidades y decenas, pero estos son solo los dígitos. Yo les expliqué y puse mucho énfasis en eso. Una cosa es escribir los dígitos del número y otra cosa es expresar el número. O sea, aquí vamos a expresar el número y recuerden que cuando pasamos de los dígitos al número, la cifra de las decenas se multiplica por 10 y se le suma la cifra de las unidades. Ahora, a mí no me están preguntando por el número, me están preguntando por el antecesor del antecesor. Por lo tanto, a este, ¿qué tengo que hacer? Restarle 2. Eso era todo. Antecesor, vamos a poner aquí del antecesor. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas, chiquillos, están súper buenas para practicar. Era sentarse ahí día domingo en la mañanita a hacer el control relajadito con un cafecito. Así lo hice yo, ¿ya? Día domingo, que yo no tengo por qué trabajar, ahí estaba yo. Después me senté a hacer la jornada, mala alumna, cosa que ustedes no hacen. Ya, ahí está. Vamos con la 14. Fíjese que los desarrollos y los ejercicios muy breves, ¿ya? Entonces, ni siquiera uno se aburría porque uno de repente dice, chuta, qué largo el ejercicio, ¿ya? Ya, a ver, este lo voy a hacer un poquito más largo para que todo el mundo me entienda, porque no todo el mundo, yo lo hice más cortito, pero para que todo el mundo me siga, lo voy a hacer con regla de 3. Miren, dice, al comprar X kilogramos de palta se pagan 8.400 pesos. Si se compran 20 kilos de tomates más que de palta y se pagó en total 26.730 pesos, entonces, ¿cómo se expresa en pesos el valor de un kilo de palta más un kilo de tomate en función de X? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a poner los kilogramos que se compraron de palta primero y el precio. Entonces, por X kilos se pagaron 8.400. Entonces, yo quiero saber cuánto cuesta un kilo de palta. Bueno, pongo 1 y aquí no voy a poner X porque ya lo tengo aquí. Nunca uso la misma incógnita que ya está utilizada. Pongo otra letra, pongo M, K, T, Z, voy a poner Z, ¿ya? Entonces, como esto es regla de 3, porque obviamente mientras más kilos, más pago, proporcionalidad directa, multiplico el cruzado aquí y me queda 1 por 8.400. ¿Y qué tengo que despejar aquí? ¿Cuánto cuesta un kilo de palta? Entonces despejo Z. Eso es todo. Eso es lo que cuesta un kilo de palta. Y uno ya mira, ya voy por buen camino porque varias alternativas tienen eso. Vamos con los tomates ahora. Dice que si se compraron 20 kilos de tomate más que de palta, o sea, si se compraron X de palta, tomates, ¿cuántos se compraron? X más 20, ¿cierto? Entonces esos son los kilogramos. Y dice que se pagó por esos kilogramos de tomate 26.730. Y a mí me preguntan por un kilo de tomate. Entonces ahora yo quiero saber cuánto cuesta un kilo. Le pongo otra letra que no sea X porque ya está involucrada en el problema. Le pongo T. ¿Ya? Entonces, multiplicamos cruzado, igualamos y despejamos. Entonces, ¿qué busco yo? ¿Cuánto cuesta un kilo de tomate? 26.730 partido en X más 20. Y ahí está la alternativa A, porque me preguntan por un kilo de tomate más un kilo de palta. O sea, eso más eso. ¿Se entendió? O sea, desarrollos breves, chiquillos, donde ni siquiera hay que sacar muchas cuentas. ¿Ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, me da lata hacer las 40, por último que haga 20, chiquillos. 20. Vamos a hacer la 15. Dice, un grupo de personas ha tomado un taxi.
3.100 faltan 300 pesos. Y si cada uno paga 3.200 pesos, sobran 100 pesos. ¿Cuál es el valor del viaje? Entonces aquí hay dos incógnitas. Primero el valor del viaje, que no sé cuánto es, que le voy a llamar I. Y el otro, no sé cuántas personas hay en el grupo. Todos esos datos, cuando yo no los conozco, le llamo con una incógnita, ¿ya? Luego, planteo una ecuación. Dice, si cada uno paga 3.100, o sea, cada uno de las X personas que hay pagará 3.100, serían 3.100 por X. Eso sería lo que recaudan entre esas X personas. Pero en ese caso, faltarían 300 pesos, habría que agregar 300 pesos para completar el valor del viaje. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Por otro lado, dice la otra ecuación, que es lo que tenemos aquí. Si cada uno paga 3.200 pesos, o sea, si cada una de las X personas pagara 3.200 pesos, sobrarían 100. Entonces aquí yo le resto 100 y eso sería el valor del viaje, ¿cierto? Ahí tenemos dos ecuaciones donde ambas están igualadas ahí, que es el valor del viaje. Si este es el valor del viaje, si este es el valor del viaje y también este es el valor del viaje, podemos igualar las expresiones. Cuando aquí lo que estamos haciendo es resolver un sistema. Eso es lo que estamos haciendo. Porque ambas expresiones son iguales a la misma incógnita, ¿cierto? Agrupamos todo lo que tiene X a un lado, lo que no tiene X al otro. Aquí tenemos 400 y aquí nos va a quedar 100X. Por lo tanto, X es 400 partido de 100, ¿qué va a ser? 4. Ojo, que esto significa que las personas que participaron de este viaje son 4. Este es el número de personas. Por eso es tan importante definir las incógnitas, ya, anotar. Ahora, a mí no me están preguntando cuántas personas fueron a este viaje, me están preguntando por el valor del viaje. Entonces, el valor del viaje, ¿cómo se calcula? Con cualquiera de estas dos ecuaciones, porque esto es igual a I o esto es igual a I. Entonces, si ustedes reemplazan aquí 3.100 por X más 300, ese es el valor del viaje. Entonces, vamos a poner 3.100 por 4 más 300. Y ahí cuando ustedes multipliquen, les queda 12.400 más 300, que sería que el valor del viaje es 12.700 pesos. Este ejercicio está un poquito más largo, pero tampoco una cosa brutal de largo. Porque es un ejercicio de planteamiento, claro. Ahora vamos a hacer el ejercicio 16, que generalmente lo tienen malo porque es un ejercicio de suficiencia de datos, y ustedes le tienen un poquito de temor a los ejercicios de suficiencia de datos, porque son ejercicios que están en un contexto diferente al que ustedes estuvieron muy acostumbrados a hacer en el colegio, ¿ya? Pero este es bien fácil. Vamos a hacer el 16. Vamos a borrar, acuérdense de tomar un pantallazo. Entonces, se puede determinar el valor numérico de esta expresión, sabiendo que X es distinto de menos 2i, si se conoce el valor de X, el valor de Y. Ahora, ¿por qué les dicen que X es distinto de menos 2i? Porque si X fuera igual a menos 2i, se anularía el denominador y sería 0. Ya, para eso les advierto eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta expresión, antes de empezar a trabajar con las afirmaciones, la vamos a factorizar, porque esta es una fracción algebraica. ¿Se acuerdan cuando vimos fracción algebraica? Yo les decía, chiquillos, si pueden factorizar, factoricen. En esta suma, claramente se me repite el factor 2 y el factor x. Entonces vamos a factorizar por 2x en el numerador. Entonces, para que me quede 2x cuadrado, aquí pongo x. Para que me quede 4xy, yo voy a poner aquí 2y. Porque 2y por 2x me queda 4xy. Y fíjense que en el denominador inmediatamente me queda el mismo binomio que tengo arriba. Por lo tanto, esta expresión, que nosotros antes las veíamos como una expresión donde necesitábamos el valor de x y el valor de y,
tan solo depende del valor de x. Esta expresión es exactamente igual a esa. Por lo tanto, si nosotros necesitamos el valor numérico de esta expresión, solamente necesitamos el valor de x. Por eso la alternativa correcta es una por sí sola. ¿Ok? Vamos a hacer 19, 20, 21. Ahí sí. Dice, en la figura el cuadrilátero es rotado en 270 grados. Ya, aquí tienen que acordarse de algo. El giro de 270 grados, ya, en sentido antihorario, porque es un giro de 270 grados, es lo mismo que un solo giro de menos 90 grados. ¿Se acuerdan que lo explicamos en clase? ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, en vez de hacer un giro de 270, que es mucho más largo, voy a hacer un solo giro de menos 90. Entonces, cada punto de esta figura tiene que girar en 90 grados, pero en sentido horario, porque eso es negativo, ¿ya? Entonces, fíjense, uno puede hacer una referencia muy visual. Por ejemplo, ahí yo estoy rotando ese punto en 90 grados. Giro 90 grados, ¿ok? Entonces, si uno toma, por ejemplo, estos dos puntitos, este de aquí, vamos a tomarlo en azul, ese punto. Tomo la distancia de aquí a acá y después giro en 90 grados, acá. Entonces, uno ya puede visualizar que este punto queda aquí, que este punto queda acá. Entonces, vamos a borrar estas líneas y uno ya se hace una idea de que por lo menos la base del trapecio queda ubicado aquí. Y claramente ahí giro de 90, una cosa así. ¿Visualizan ahí? Entonces, toda la figura rotó hacia acá en menos 90 grados con centro en el origen, ¿ya? Porque dice ahí respecto al origen, ¿ya? Entonces, uno visualmente ya podía ver que la alternativa E era la única que calzaba, ¿ya? Incluso hay algunos alumnos que lo dibujan en su goma y lo giran, ¿ya? Es bastante sencillo ese ejercicio porque ni siquiera les preguntan por coordenadas, ¿ya? Es un ejercicio muy intuitivo. Vamos con la 20. Aquí entramos en terrenos más complicados. A ver, porque aquí hay que manejar conceptos, propiedades que obviamente se les pueden ir olvidando. Dice, un estudiante de arquitectura debe realizar la maqueta de una casa, donde todas sus dimensiones son 8 veces más pequeñas que las dimensiones reales de su casa. Entonces, las dimensiones de la maqueta con la de la realidad están en la relación 1 es a 8. O sea, todas las medidas son proporcionales. O sea, eso es como una escala. Entonces, cuando las medidas son proporcionales, entonces obviamente que la maqueta es, en este caso, semejante a la figura original. Y en las figuras semejantes, acuérdense que las áreas están en una razón al cuadrado de lo que están los trazos homólogos, ¿ya? Entonces, a mí me dicen que si la puerta de entrada tiene 2,4 metros de largo y 0,8 metros de ancho, a ver, vamos a dibujar. Esta es la puerta real, ¿ya? Entonces, la puerta real, en la realidad, tiene 2,4 metros de altura y 0,8 metros. Entonces, si ustedes calculan el área de la puerta real, en la realidad, ustedes dicen 2,4 por 0,8. Si no les gusta eso, lo pueden hacer con fracciones. 24 partido en 10 por 8 partido en 10. Cuando ustedes multipliquen ahí, les va a quedar 192 partido en 100, ¿ya? Que es 1,92. Entonces, esa es el área de la puerta real, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, estas figuras, como están hechas a una escala, claramente son semejantes. Entonces, el área de la puerta de la maqueta
con el área de la puerta real tienen que estar en la razón 1 es a 8, pero al cuadrado. Eso es, ¿ya? Y yo necesito saber el área de la puerta de entrada de la maqueta. Entonces, a esto le llamo X. Aquí pongo el área de la puerta real, que es 1,92, y eso me queda 1 partido en 64. Esa era toda la proporción que había que hacer, ¿ya? Y despejamos. Ahora, este 1,92 al otro lado multiplica, y para no complicarse con los cálculos que les aconsejo yo, el 1,92 póngalo como 192 por 10 elevado a la menos 2, porque tiene 2 dígitos después de la coma. Y el 64 en el 192 cabe exactamente 3 veces. Entonces me queda 0,03. Ah, no, más arriba, estoy pinky. Más arriba. Ahí sí. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estamos usando teoremas de geometría proporcional aplicados a un problema cotidiano. Ya. Vamos a la pregunta 21. Dice, el número 8 de la figura adjunta está construido con 8 rombos cuyas diagonales miden 10 y 24 centímetros. ¿Cuál es el perímetro total de la figura hechurada? Bueno, ojo que este es un 8 que tiene un perímetro exterior porque tiene un borde, acuérdense que el perímetro es el contorno, ¿ya? Entonces tiene un borde exterior y también tiene un borde interior porque tiene un espacio aquí entre medio, ¿ya? Entonces ahí tenemos un perímetro exterior y un interior que tenemos que sumar, ¿ya? Ahora, el tema es que aquí tenemos una figura que está construida con rombos. A ver, vamos a dibujar aquí un rombo. Entonces vamos a tomar uno de esos rombos y lo vamos a dibujar más grande para que ustedes visualicen lo que está pasando aquí. Entonces, ahí, ahora, ya. Ya, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un rombo, el rombo es un paralelogramo. Los paralelogramos tienen propiedades que obviamente tenemos que recordar. Bueno, el rombo tiene todos sus lados iguales y sus diagonales son perpendiculares, cosa que no pasa en todos los paralelogramos, solo en el cuadrado y en el rombo. Y en todos los paralelogramos, las diagonales se dividen. ¿Qué significa que se dividen? Que se cortan en su punto medio, ¿ya? Es decir, si esta diagonal mide 10, este segmento de aquí mide 5 y este mide 5. Si esta diagonal mide 24, esto es 12 y esto es 12. Por lo tanto, por trío pitagórico, fíjense que aquí tenemos un triángulo rectángulo de catetos 5 y 12. La hipotenusa tiene que ser 13 por trío pitagórico. Ya, me acuerdo de los tríos, el trío 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Por lo tanto, estamos en presencia de puros rombos que tienen lado 13, todos, ¿ya? Entonces, si ustedes cuentan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 segmentos que donde cada uno de ellos mide 13. 20 por 13 nos queda ahí 260 centímetros de longitud su contorno, tanto exterior como interior. Entonces, eso en el fondo les estaba pidiendo que recordaran que el rombo tiene todos los lados iguales, que tiene las diagonales perpendiculares, que las diagonales de todos los paralelogramos se dividen. Eso es. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones representan un par de figuras semejantes? Vamos a ver. Pregunta 22. Pregunta sencilla también. Dice, dos triángulos isósceles rectángulo. Ya, recordar que los triángulos isósceles rectángulo
siempre tienen ángulos de 90, 45 y 45. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en presencia de dos triángulos isósceles rectángulos por el teorema fundamental, recuerden que si son isósceles, siempre los ángulos basales tienen que medir 45 grados. Entonces, según el teorema fundamental de semejanza de triángulos, por ángulo, estos triángulos siempre van a ser semejantes. ¿Ya? Ahora, dos rombos de igual perímetro. Esa era cosa que ustedes miraran los ejemplos que yo les he dado, porque cuando vimos semejanza, yo dije dos rombos de igual perímetro y se los puse. No son semejantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un rombo de lado 4 con ángulos interiores de 30, 30 y ahí tenemos 150, ¿sí? Y también podríamos tener un rombo con ángulos interiores, déjenme ver otra cosa, un rombo más, no me queda bien, pero no está. Podríamos tener un rombo también de perímetro, del mismo perímetro, pero con otros ángulos interiores, por ejemplo 60, 60, 120 y 120. Y al no tener los ángulos de igual medida, pueden tener los lados iguales, pero al no tener los ángulos interiores de igual medida no van a ser semejantes. Ya, por lo tanto, que las figuras tengan el mismo perímetro, eso no implica que sean semejantes, porque para ser semejantes tienen que tener los lados proporcionales, o sea, todos los lados en la misma razón, y los ángulos interiores de igual medida. Ahora, dos rectángulos de igual área. A ver, si yo tengo un rectángulo así y otro así, por ejemplo. Si tengo, por ejemplo, un rectángulo de ancho 1 y largo 12, claramente su área es 2. Si yo tengo aquí 3 y 4, también su área es 12, ¿cierto? Pero claramente los trazos homólogos no van a estar en la misma razón, porque estos trazos están en la razón 1 es a 3 y estos trazos están en la razón 12 es a 4, que es 3 es a 1. Por lo tanto, claramente no están en la misma razón, por lo tanto esos rectángulos no son semejantes. ¿Se entiende? Entonces, para que dos figuras sean semejantes, tienen que tener ángulos de igual medida y trazos homólogos proporcionales, que tengan la misma área. Eso no implica semejantes. Porque que tengan la misma área es simplemente que tengan la misma superficie, nada más. Ya. Bueno, pregunta 23 y 24, ejemplos de eso hicimos un montón cuando vimos semejanza. Entonces vamos a hacer igual. Vamos a hacer 23, 24 y 25. Dice, los trazos AB y CD se cortan en E. Nos dicen que la recta L y L' son paralelas. Al ser estas líneas paralelas, por ley Z, estos ángulos son iguales y por lo tanto los triángulos van a ser semejantes. O sea, triángulo ADE semejante con el triángulo BCE. Ese es el corolario número 3 de semejanza. Ya. Entonces, nos dicen además que el trazo AB mide 5, que el trazo BC mide 8, que el trazo CE mide 4 y nos preguntan cuánto mide el trazo ED. Ya. Entonces, vamos a decir, trazos homólogos. Acuérdense que los trazos homólogos son los que se oponen al mismo ángulo. Acuérdense que ese ángulo es igual que ese, porque cuando los triángulos comparten dos ángulos, por obligación comparten el tercero. Entonces, aquí 8 y 5 son trazos homólogos. ¿Por qué? Porque se oponen a épsilon. ¿Ya? 8 y 5. Y después 4 y X son homólogos porque se oponen aquí, al ángulo beta. Y ahí está la proporción. Eso es todo lo que tenían que hacer.
Entonces ahí ustedes multiplican cruzado, despejan, simplifican por 4, el 4 en el 20 cabe 5, el 4 en el 8 cabe 2, y eso les queda 2,5. O sea, ejercicio sencillo, tío. Desarrollos cortitos, 3, 4 pasos, ¿ya? Vamos con el que viene. Este ejercicio que está acá abajo lo hicimos muy parecido en la clase. Si ustedes lo buscan, está en el PPT, muy parecido. Dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta se trazó DE, no paralelo al trazo AB. Me dice que, de acuerdo a los datos, encontrar la suma de X con Y. Ya, pongan atención. Si este ángulo de aquí me están diciendo que es igual que este, porque fíjense que ambos ángulos miden alfa, ¿ya? Claramente estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque además comparten ese de ahí. Entonces, fíjense que el triángulo chico tiene ángulos interiores de alfa y beta. Este es el corolario 2 de semejanza. Alfa y beta. El grande, ángulos interiores alfa y beta. Si los triángulos comparten dos ángulos, por obligación comparten el tercero. Marquen épsilon. ¿Ya? Entonces tengo alfa, beta, épsilon en el triángulo pequeño. Alfa, beta, épsilon en el triángulo grande. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo hago es ver en qué razón están los trazos homólogos. Fíjense. Resulta que aquí el que se opone a beta en el triángulo chico mide 7. Y el que se opone a beta, como al lado, en el triángulo grande, es el que mide 21. Entonces, los trazos homólogos están en la razón 7/21, que si ustedes lo simplifican, es la razón 1/3. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a determinar el valor de I. Miren, resulta que si ustedes miran ahora, el que se opone a alfa en el triángulo pequeño mide 10. Y el que se opone a alfa en el triángulo grande es 4 más I. Esto es todo, ¿ya? Entonces, vamos a simplificar. 1/3. Multiplicamos cruzado por el teorema fundamental de las proporciones. Y el 4 que está sumando al otro lado resta. Listo, ya tenemos el valor de I. Ahora vamos a formar la proporción para encontrar el valor de X. Ya sabemos que los segmentos que se oponen a beta miden 7 y 21. Entonces ahora vamos a trabajar con épsilon. Fíjese. El que se opone a épsilon en el triángulo chiquitito mide 4. Y el que se opone a épsilon en el triángulo grande es X más 10. Listo, y como son semejantes estos triángulos, obviamente sus trazos son proporcionales, todos tienen que estar en la razón 1/3. Listo. Entonces multiplicamos cruzado, 3 por 4 es 12, y nos queda 10 menos 12, nos queda 2. Listo. Suma X con Y, 26 más 2, que es 28. Nada complicado, pues, chicos. Todo lo habíamos explicado, ejercicios muy parecidos a los de las guías. Entonces, cuando los triángulos comparten dos ángulos, inmediatamente por el teorema fundamental son semejantes. Ya, vamos a hacer el 25, que es teorema de Euclides. Te voy a necesitar aquí un poquito más de espacio porque para un poquito de espacio para trabajar. Ya, a ver. Importante tener en cuenta que nos dicen que este es un triángulo rectángulo en C y nos dan ese ángulo recto ahí. Esas son las dos condiciones para poder usar teorema de Euclides, ¿ya? Entonces vamos a aplicar teorema de Euclides, pero antes de eso, fíjense que nos dan que las proyecciones P y Q, acá son las proyecciones, están en la razón 1/4 y que la suma es 15, ¿ya? Entonces hay varias formas de hacerlo, pero
Si a mí me están diciendo que P es a Q en la razón 1 es a 4, yo puedo decir, vamos a poner aquí, que P es T y que Q es 4T. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que se vea bien, ¿eh? Entonces, P es a Q en la razón 1 es a 4, por lo tanto podemos decir que P es igual a T y Q es el cuádruplo, es decir, 4T, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que P más Q suman 15, porque eso me están diciendo, claramente si yo pongo T más 4T, eso es igual a 15, tengo 5T igual a 15, por lo tanto el valor de T es 3. Y si usted reemplaza ese valor aquí, ya sabe que el valor de P es 3, y se reemplaza ese valor aquí, 4 por 3 es 12. Entonces usted ya sabe que este trazo de aquí, que es P, mide 3, y que este de aquí mide 12. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Ahora, me están preguntando, con esa información, obtenga la altura, obtenga los catetos, ¿ya? Y el área. Vamos bien. Partamos con los catetos. Resulta que vamos a usar los teoremas de Euclides. ¿Se acuerdan que yo le dije, chiquillos, recitaban los teoremas de Euclides? ¿Qué dice? Cateto al cuadrado igual a su proyección por la hipotenusa completa. O sea, b cuadrado igual a 12 por la hipotenusa completa que mide 15. ¿Sí? Ya, ahora ojo, van a sacar la raíz, no van a multiplicar 12 por 15, ya lo van a descomponer. ¿Por qué? Porque este no es un número racional. Entonces, van a descomponer porque esto ya es un número más o menos grande. Entonces, ¿qué pasa? El 12 lo van a dejar como 4 por 3 y el 15 lo van a dejar como 3 por 5, ¿cierto? Entonces, la raíz de 4 es 2. Aquí tienen 9, la raíz de 9 es 3. Entonces, ¿qué les va a quedar? 6 raíz de 5, ¿sí? ¿Se entiende? Ya. Ahora vamos con el otro cateto. Y dice, cateto al cuadrado, ¿igual a qué? A su proyección, que es 3, por la hipotenusa completa, que es 15. Saco la raíz. ¿Qué pasa? El 15 no multiplica 3 por 15 porque le va a dar 45, y la raíz de 45 es una irracional. Entonces, ¿qué pasa? El 15 descompónganlo como 3 por 5, y aquí le queda la raíz de 9, y la raíz de 9 es 3, y les va a quedar 3 raíz de 5. Listo. Claramente, la suma de A con B es 9 raíz de 5. Eso es verdadero. 6 raíz de 5 más 3 raíz de 5, 9 raíz de 5. Vamos con la altura. Teorema de Euclides referente a la altura. ¿Qué dice? Altura al cuadrado igual al producto de las proyecciones, o sea, 12 por 3, o sea, 36. La raíz de 36 claramente es 6. Verdadero. Después, área del triángulo. Ya, el área del triángulo, lo vamos a hacer de otro color para que se vea bien aquí. Área del triángulo ABC. Digo, base por altura. Bueno, puedo decir cateto por cateto dividido en 2 o hipotenusa por altura. Como ya sabemos que la hipotenusa mide 15 y la altura mide 6, digo 15 por 6 partido en 2. Entonces en el C cabe 3 veces, me queda 45, por lo tanto eso es falso. O sea, para hacer este ejercicio necesitamos los teoremas de Euclides y saber trabajar con el concepto de una razón que me están dando ahí. Lo vimos, todo lo vimos, pues chiquillos, ¿ya? Pregunta 26, teorema de las cuerdas. Y ahí de ahí vamos a ir con... la parte de probabilidades y estadísticas. Vamos a hacer el 26, teorema de las cuerdas. Dice, en la figura, en este caso A, B, C y D pertenecen a la circunferencia. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito más. A ver. Ahí sí. Entonces, dice, en la figura, ay, ¿por qué se pone de ese color?
Ya porque lo agrandé. Eso. Se enojó porque lo agrandé. Espérame, chiquillo. Que este PDF es súper taimado. Entonces uno le cambia un poquito la configuración y ya se pone el S y toda la cosa. Y ahora sí. Ya que sí. Ahora sí. No me permite agrandar y se pone de un color raro. Ya. Vamos a dejarlo así nomás porque si lo agrando pierde todo control. Ya. Entonces, teorema de las cuerdas dice, sabiendo que los puntos A, B, C y D pertenecen a la circunferencia del centro O y es el punto de intersección de las cuerdas, ojo, las cuerdas, teorema de las cuerdas, ojo, y me dicen que O mide 6,5, o sea, me están diciendo que el radio es 6,5, que B mide 4, que CE mide A y que DE mide B. ¿Ya? Entonces, claramente, como el radio es 6,5 y este pedacito ya mide 4, este pedacito de aquí, ¿cuánto tiene que medir si todo esto es 6,5? 2,5, pues listo. Entonces, ¿qué dice el teorema de las cuerdas? Dice, el producto de los segmentos que se producen sobre las cuerdas, es decir, A por B, tiene que ser igual al producto que se produce en la otra cuerda. Es decir, esto, fíjense, 6,5 más 2,5 son 9 por 4. Esto por eso igual a eso por eso. Entonces, claramente A por B es 36. Saco la raíz de 36 y eso es 6. Desarrollo breve. Teorema de la cuerda. Vamos a hacer el de homotesia. Ya, vamos con homotesia. Pregunta sencilla también. Ya. Dice, en la figura adjunta a la circunferencia más pequeña y de radio R se le aplicó una homotesia respecto del punto O, que está aquí, obteniéndose una circunferencia de diámetro 20, ya, o sea que si el diámetro es 20, déjame borrar aquí, su radio es la mitad. O sea, el radio de este es 10, ¿cierto? Porque el diámetro es 20, ¿ya? Según la información entregada en la figura, ¿cuántos centímetros mide el radio? Ya, fíjense en la razón de homotesia, fíjense que este punto de tangencia y este punto de tangencia dan la pauta de la razón de homotesia. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de aquí a acá es 4 y la distancia que hay desde el centro de homotesia a su punto homólogo es 16, ¿cierto? Entonces, la razón de homotesia, que era la figura homotética arriba y abajo la figura inicial, las distancias. La distancia del punto O a la figura homotética o al punto homotético que tenemos aquí, le podemos llamar A', y este es A. Entonces, tenemos 16 y acá 4. Por lo tanto, la razón de homotesia es 4. ¿Eso qué significa? Que cuando a este circulito chico se le aplicó la homotesia, todas las distancias se amplificaron al cuádruplo. El radio se cuadruplicó, todas las distancias se cuadruplicaron, el diámetro se cuadruplicó. Por lo tanto, este círculo tiene el cuádruplo de diámetro y de radio que este. Por lo tanto, este radio es la cuarta parte de ese, ¿sí o no? Por lo tanto, el radio que vamos a calcular es un cuarto de 10, ¿cierto?
Ahí nos queda 10 partido en 4, que es 5 medios, que es lo mismo que decir 2,5. Eso es. Claro, si ustedes multiplican 2,5 por 4, les queda 10. No te escuché otra vez. Arriba figura homotética y abajo figura inicial. Sí, siempre es así el orden de la razón de Motés. A tomar la foto ya. Ahora vamos a ir a probabilidades con análisis combinatorio, porque esa es la última materia. Y también las preguntas que están ahí súper fáciles, las preguntas que les pusieron de probabilidad y de combinatorio. Ya, entonces, vamos a hacer esta. Dice, en una muestra aleatoria de 120 pacientes se detectó en un pluriclínico que 30 de ellos eran alérgicos al polen. Ya, entonces, tenemos ahí de 120, alérgicos eran 30, por lo tanto, no alérgicos son 90, ¿cierto? Por lo tanto, si a mí me preguntan por la probabilidad de que le escogiera uno de estos pacientes al azar no sea alérgico al polen, sería 90, que son casos favorables, partido por los casos totales, que son 120. 9 de 12, si simplifico por 3, me quedan 3 cuartos, y ustedes saben que 3 cuartos es el 75%. Por eso les decía, ojo con los porcentajes, anoten los porcentajes notables, porque los vamos a usar mucho. ¿Cuánto se demora en contestar esa pregunta? Nada, chiquillos. Si ustedes saben el concepto de probabilidad, casos favorables, partido por casos totales, punto. Ya, vamos con la 34. Esto nos podría confundir un poquito. Vamos a dibujar acá. Dice, ¿de cuántas maneras distintas se puede ordenar 4 mujeres y 3 hombres en una fila? Si los hombres deben ocupar los lugares pares. Vamos a poner en fila aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner primer lugar, segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que los hombres deben estar en lugares pares. Aquí, aquí, acá. Por lo tanto, ¿cuántos hombres tengo para poner en este lugar? 3. Si dejo uno ahí, para el siguiente. 2 y para el siguiente. 1. ¿Ya? Ahora, las mujeres tienen que estar, vamos a ponerlas acá de azul, en los impares. Vamos acá. Tengo 4 mujeres. ¿De cuántas maneras puedo llenar este casillero? 4, acá, 3, 2 y 1. O sea, ¿qué pasa? Ustedes aquí multiplican. Lo que tienen aquí es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Eso qué es? 4 factorial. Y lo que tienen aquí es 3 por 2 por 1. ¿Qué es? 3 factorial. O sea, el resultado, parece que el orden de los factores no altera el producto. Es 4 factorial por 3 factorial, que es la alternativa C. Vamos con el que viene. Vamos a hacer 35 y 36. Y ahí voy a pasar la lista. Dice, se tienen 3 tarjetas de igual tamaño, forma y color, con las letras A, C y T. Si se colocan al azar en una fila, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga la palabra K? Resulta que una probabilidad son casos favorables partido por casos totales.
Entonces, en el fondo, yo tengo que contar cuántas combinaciones puedo hacer con esas 3 letras. Si yo las voy a poner en fila, para contar los casos totales, vamos a poner aquí casos totales. Aquí, para poner una tarjeta, ¿cuántas opciones tengo? 3. Después, si dejo una ahí, 2. Si dejo una aquí, 1. Entonces, tengo 6 maneras distintas de ordenar esas tarjetas. Entonces, puedo formar 6 palabras diferentes con esas 3 letras. Entonces, mis casos totales son 6. Y que me salga justo la palabra cat. Listo. Castíguense por no haber hecho el control. Se puede escribir originalmente. ¿Ya? Que les pese la conciencia. Cuando estén celebrando en el 18, que les pese, que no están estudiando, que están celebrando. ¿Ya? O sea, deben estar estudiando todo este rato por no haber hecho el control, por no haber hecho las jornadas. ¿Ya? Ojo que la jornada está disponible hasta el 12, por si acaso. Ya, vamos a hacer el 36. Dice, si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que muestren el mismo número? Miren. El mismo número. Entonces, cuando yo lanzo 2 dados, ¿cuántos casos posibles tengo? Que muestren el mismo número. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. ¿Caso favorable? Simplifico. Súper difícil. Ya. Este está más complicado. Dice, un dado está cargado. Les di un ejemplo de dado cargado. Que les pese la conciencia a la organización. Ya. Dice, de tal manera que la probabilidad de obtener un 1 o un 6 es el doble de cualquier otro número. Vamos a anotar. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, está cada día más rápido. Tenéis que apagar el computador porque es la RAM. Cuando empiece a escribir mal, es la RAM. Ya, entonces, dice que la probabilidad de obtener un 1 o un 6 es el doble que los otros números. Entonces, esto le vamos a llamar X y a esto le vamos a llamar 2X. Claramente tenemos ahí un total de 8X. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que salga el 1 es 2X de un total de 8X, que si ustedes simplifican es un cuarto, ¿sí? Que salga el 6, lo mismo. 2X de un total de 8X, que es un cuarto, ¿sí? Entonces, la probabilidad que ustedes les piden calcular es, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 puntos o 12 puntos? Entonces, para que salgan 2 puntos, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que salir el 1 y el 1, ¿cierto? O para que salgan 12 puntos, tiene que salir el 6 y el 6. Que salga el 1 es un cuarto. El i significa que vamos a multiplicar. Que salga el 6 es un cuarto y el otro 6, acuérdense que el i es multiplicación. Y el o siempre es una suma. Ya está. Esto es 1 partido en 16 más 1 partido en 16. Sigo acá. Eso es 2 partido en 16. ¿Ya? Y eso al simplificarlo es un octavo. ¿Sí? Ya. Voy a pasar a la lista ahora. Que se nos queda un poquito de tiempo, les cedo la palabra. Ahora, para la próxima clase, chiquillos, para la próxima clase voy a revisar la guía de ecuación de la recta. ¿Ya? Yo espero que se pegue la cacha a esta altura del año, que la sucia casa de la guía le va a ir bien en el control. ¿Ya? Entonces, haga la guía de ecuación de la recta. Además, que le estoy diciendo hace rato que ecuación de la recta tiene que ver con funciones. Que después andan llorando, que profe, que las funciones todavía... Siempre las tengo malas, me dicen en la jornada. Ahora, póngale empeño en esta parte, porque ahora vamos a seguir, o no. Vamos a ver, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y empezamos con funciones. ¿Ya? Así que, por favor, pónganse las pilas, cambien la actitud, porque así...
a estar mala la cosa. Ya, paso la lista.